sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1629. No soy un héroe. Todos quedaron llenos de pensamientos tras presenciar el reencuentro de dos hermanos después de un milenio. Procesaban la información poco a poco y, al mismo tiempo, temían decir algo. ¿Qué podían decir siquiera? Al final, fue Diego quien rompió el hielo. «Soy Diego Talen», dijo, dirigiéndose a todos en la sala. No gritaba, pero su voz fue lo bastante firme para que todos lo escucharan. Eso es todo lo que soy. Es solo un nombre que me dieron mis padres, a quienes ni siquiera conocí realmente. Sé que para todos ustedes ese nombre significa mucho, pero para mí es solo un nombre. Nunca pensé que me llamarían héroe. Nunca planeé que todo esto sucediera. Todo lo que hice fue por aquellos que amaba profundamente. Y ahora, al despertar, 1000 años después, este no es el mismo mundo, lo sé, pero aún quiero cuidar de mis amigos y saber qué fue de ellos, y de todos a los que amé. Al escuchar a Diego, los demás empezaron a comprender cómo había vivido el llamado héroe en el pasado. Por los relatos, poco se sabía de él entre la población. Un vampiro que parecía haber surgido de la nada con un poder inmenso. Casi nadie conocía su historia personal. Por eso lo veían como a un dios. Pero ahora, al tenerlo frente a ellos, entendieron que era alguien como ellos, un hombre común. Yo estoy agradecido por todo lo que has hecho.
y soy feliz de ver una sonrisa en el rostro de mi padre, dijo Andy, ya inclinándose sobre una rodilla. Parecía querer decir más, pero alguien lo interrumpió. ¿Qué está haciendo, comandante?, gritó Yadi, con el rostro cubierto de sudor. Su mente estaba en pánico. Había apostado todo a que este vampiro no era quien decía ser, y aún ahora no podía aceptarlo. Reaccionaba así para salvarse. Había sido tan bocón contra Diego que si Andy entregaba la corte vampírica a él, estaría acabado. Incluso si Andy mantenía su puesto, él estaba perdido. Solo quedaba una cosa por intentar. ¿Cómo lo sabemos?, razonó Yadi. ¿Cómo sabemos que este vampiro no usó una habilidad de influencia para engañar a tu pa...? De pronto, algo lo jaló por debajo de las piernas y en un instante fue arrastrado hasta quedar frente a Andy. Antes de que pudiera reaccionar, Andy alzó el puño y lo detuvo a centímetros de su rostro. El viento del golpe agitó las mejillas de Yadi, y él solo pudo tragar saliva. ¿Cómo te atreves a insinuar que alguien puede engañar a mi padre mientras todos estábamos presentes?, gruñó Andy con los dientes apretados. Vimos que no usó ningún truco. ¿Y de verdad crees que alguien podría engañarlo? Eres un hombre que solo piensa en sí mismo y en su posición. Fui un idiota por no verlo antes y promoverte hasta aquí. La furia en sus ojos se apagó un poco, y agregó con voz dura: si no fuera porque este es el lugar de descanso de mi padre, mi puño ya estaría atravesando tu cabeza. Todos comprendieron entonces cuánto respetaba Andy a su padre y sus deseos. Vigílenlo y retírenlo de su cargo. Hallaré un reemplazo en la reunión de hoy, ordenó. 2 tenientes levantaron a Yadi, que no podía ni moverse del shock, y lo apartaron. Mitchell, en cambio, no despegaba la vista de Diego. No lo puedo creer, decía la verdad todo este tiempo. Sabía que era especial, que debía seguirlo, pero que fuera en verdad Diego Talen, no me arrepiento de nada. Diego lo notó y le sonrió, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Nunca había querido ocultar quién era, pero sabía que muchos tendrían dificultades para aceptarlo. Diego, si me lo permites, dijo Andy, inclinándose con respeto. Diego asintió. Me gustaría darte la bienvenida con una gran celebración, anunciar tu regreso al mundo y entregarte la corte vampírica como lo deseaba mi padre. Hizo una pausa antes de continuar. Y Diego, recordando la misión que habías visto en el sistema, ya sabía que vendrían problemas. Pero temo que no sería lo mejor. ¿Cuántos crees que creerían que el héroe Diego Talen ha vuelto? Ni con mi palabra bastaría. La corte pensaría que algo raro sucede si de pronto te entrego el mando. Además, anunciarlo sería un riesgo. Las familias neutrales podrían desconfiar, y los puros o los Dampirs aprovecharían para desatar una guerra. Incluso los fanáticos vampiros rojos podrían atacarnos solo por nombrarte. ¿Crees que eso importa?, intervino Pedro, con una sonrisa oscura. No entiendes. Diego no necesita probar quién es. Él mismo dijo que nunca quiso ser un héroe. No tienes que anunciar nada. Si alguien se opone, lo resolveremos nosotros mismos. El silencio pesó. Todos recordaban el poder de Diego y la ferocidad de Pedro. Nadie dudaba de que cumpliera su amenaza. Está bien, Pedro, dijo Diego apaciguando la tensión. No necesitamos la corte, ni era mi intención controlarla. Giró hacia Andy y añadió: Andy, solo tengo unas peticiones. Si me ayudas con eso, será suficiente. Primero quiero que me lleves a la Tierra y me consigas una reunión con Lorenzo Garcés, si es posible. Andy asintió sin dudar. Segundo, deseo que implementes un pequeño ritual en la corte vampírica. Es crucial, y todos los escuadrones deberán seguirlo. Andy arqueó una ceja, pero decidió escuchar. Tercero, necesito acceso a toda la información que tengan sobre los vampiros rojos y los Dampirs. En ese punto, Andy frunció el ceño. No le agradaba la idea de que Diego actuara por su cuenta. Pero Diego no se detuvo. Y por último, quiero que me digas todo sobre Jessica. ¿Y por qué es tan importante? Capítulo 1630. No eres el mismo. Todo el grupo pronto regresó a la nave en la que habían venido al pequeño planeta, y ahora volvían a Marte. Aunque esta vez había algo distinto. El general Yadi estaba atado con la cuerda roja de Andy, mucho más resistente que las habituales. De hecho, era lo bastante fuerte incluso para sujetar a un señor vampiro como Yadi, que parecía haber intentado escapar varias veces. Actualmente,
Diego y Andy la habían colocado en una sala aparte a bordo de la nave. Eso se descubrió sobre la habilidad de la 13ª familia muchos años después de la guerra, explicó Andy sobre la habilidad de las cuerdas. Antes todos pensaban que infundir nuestra aura de sangre en la cuerda era la mejor manera de endurecerla. Aunque eso funciona, implica que un vampiro debe tener un aura de sangre poderosa para que sus cuerdas sean realmente prácticas contra enemigos como bestias de nivel semidios, demonio y vampiros de ese calibre. Más tarde descubrimos también que la fuerza natural de la cuerda está relacionada con la del propio usuario. Cuanto más fuerte es el usuario, más potente será su habilidad de cuerda. Diego miró de reojo los bíceps de Andy. Estaban grandes y marcados incluso en reposo. Supongo que por eso tu cuerda es increíblemente fuerte, siendo que eres un Colossal Draugr, comentó Diego. Andy se quedó atónito al oírlo. ¿Cómo podía alguien más saber lo que era? En realidad, ni él mismo conocía su subclase con exactitud. Solo sabía que había superado a su madre en evolución, y era la primera vez que oía el término Colossal Draugr. Aún así, no dijo nada. Debía recordarse a quién tenía al lado. De regreso al centro de comando, Andy convocó una reunión. Esta vez era más formal que la charla anterior. Parecía urgente. Incluso al venir a ver a su padre había traído a los tenientes para informarles en la travesía de un asunto importante y también sobre Jessica. Por eso Diego aceptó abordar la nave. Quería saber la verdad sobre Jessica. Tan pronto como Diego y Andy entraron, todos se pusieron en pie y se inclinaron. «Está bien, chicos. Tomen asiento», ordenó Andy. Algunos se sentaron, como era habitual, pero entonces Diego y los demás notaron algo extraño. Varios de los tenientes continuaban de pie, entre ellos Mitchell. «Sería descortés sentarse antes que el gran héroe», dijo Mitchell, sonriendo y ajustándose el parche en el ojo. Diego sonrió al oírlo. «Por favor, siéntense», repitió. El ambiente quedó algo tenso en la reunión. Los tenientes se miraban entre sí. Estaba claro que ya había una división, quienes pensaban que debían seguir al héroe y quienes aún creían que Andy debía mandar. Diego reflexionó para sus adentros. Si escogía a la gente que sabía de su regreso y ocultaba la verdad al resto, podría mantener las cosas bajo control. «Antes de discutir lo de Jessica, hay algo que anunciar», comenzó Andy. «Cuando llegue a la Tierra, enviaré un aviso sobre lo que voy a decir ahora a todas las demás bases. En la última reunión, se acordó de forma vaga que los Dhampirs atacarían a los vampiros rojos. Al parecer han localizado a uno de los líderes rojos. Han dicho que no tocarán las bases de la corte vampírica ni las áreas ni a los vampiros rojos que se esconden en ellas. A cambio, no tomaremos parte directa en eliminar a los vampiros rojos. Esto no es cooperación, y quiero dejarlo claro. Pero con los Dhampirs tan confiados, ¿quién sabe qué harán tras atacar a los rojos? Tendrán que estar seguros de su fuerza si creen que pueden enfrentarlos sin temor a que alguien les ataque por la espalda. Quizá por eso nos informaron, para que parezcamos los villanos, o porque están convencidos de que si los atacáramos podrían defenderse. Diego había aprendido que todos los grandes bandos parecían estar contra los vampiros rojos. Esos últimos empeoraban la imagen de la corte, y sus objetivos eran totalmente opuestos a los de los Dhampirs. Los presentes se mostraron inquietos, pero sabían que Andy ya había tomado la decisión y poco podían hacer. La corte les había enseñado a no atacar, sino a defender y proteger a los suyos. Y lo traigo ahora porque está parcialmente ligado a nuestro problema con Jessica, dijo Andy y se detuvo, dudando sobre cómo explicarlo. El corazón de Lucía latió con fuerza. ¿Qué ocurre? ¿Es porque Jessica es la primera híbrida Dhampir? ¿O es un arma secreta que la corte está desarrollando? Verás, Jessica en sí no es de tanta importancia, respondió Andy. Y no lo digo en mal sentido, pero es solo una miembro normal de la corte, aunque con una característica ocular única. ¿Jessica no es importante? Lucía alzó una ceja. Aquello no encajaba con lo que ella imaginaba. Lo que importa es su posición o su rol. Debido a su posición, llamó la atención de cierto alguien y esa persona le propuso matrimonio. Ella conocía la importancia del grupo y aceptó el enlace, aunque parece que luego se echó atrás o no quiso seguir adelante. ¿Así que Jessica resultó herida solo porque no quiere casarse con un viejo apestoso?, exclamó Minnie desde el otro lado de la mesa. Normalmente no se permitirían interrupciones así en una reunión,
pero Minnie estaba junto a Diego y nadie se atrevió a reprenderla. «Quizá lo has explicado de forma simple», dijo Andy esbozando una leve sonrisa. «El problema es quién es ese viejo apestoso». Andy continuó. «La Tierra está lidiando con una dura batalla contra los Dampers. La familia Garcés y la corte vampírica son fuerzas poderosas, pero los puros y los Dampers también lo son, y necesitamos toda la ayuda posible. Otro grupo que nos ha estado asistiendo son los encadenados. Son humanos con habilidades fuertes, algunos más poderosos que cualquiera de nosotros puede imaginar. Poseen habilidades que no comparten con otros. El hombre que pidió la mano de Jessica es el líder de los encadenados. Ese matrimonio pretendía acercar a la corte vampírica y a los encadenados. Por eso tenemos que encontrar a Jessica. Si no, se creará un gran problema para nosotros». Pedro negó con la cabeza. Ya intuía cómo se sentiría Diego ante aquello. ¿Así opera la corte vampírica? ¿El líder de la corte? ¿Forzando a la gente a hacer cosas en contra de su voluntad para vuestro beneficio? No comprendes. El sacrificio de uno ayuda a muchos. Necesitamos la fuerza de los encadenados. Los tiempos son distintos, Diego, replicó Andy. No, contestó Diego. Los tiempos no son para nada diferentes. ¿Crees que esto no pasó antes? Puedo decir por cómo lo planteas que si te pidiera apoyar a Jessica para que cancele la boda, no estarías de acuerdo. Pero quiero que sepas algo. Si tu padre estuviera aquí, no habría actuado de forma tan impotente ni permitido esto. Pedro sabía que una situación así ya había ocurrido en el pasado, incluso cuando Diego no era figura prominente, y debía enfrentarse a toda la comunidad vampírica y a la familia Valdés por su cuenta. Lo había hecho Ezio. Ya se había opuesto a lo mismo muchas veces antes. ¿Intentas jugar con mis emociones?, replicó Andy mirando fijamente a Diego. Mi padre no es perfecto, cometió muchos errores. Solo porque lo respete no significa que apoye todo lo que hizo. Nunca pedí que lo ayudaras a sacar a Jessica de esto. Solo quería saber su situación. De hecho, no habría pedido ayuda a tu padre, porque no la necesitaría. Él me habría ayudado de todas formas, dijo Diego. Poniéndose en pie, Diego no quiso seguir la discusión. Las palabras de Andy le habían amargado el ánimo. Solo consígueme una nave a la Tierra y hablaré con los encadenados. Al menos eso puedes hacer, ¿no? Capítulo 1631. Corregir nuestros errores. Andy sentía que estaba entre la espada y la pared. Hiciera lo que hiciera ahora, perdería. No mucho tiempo atrás había jurado que estaría dispuesto a ayudar a Diego con todos los medios de la corte vampírica. Lo que no esperaba era que Diego quisiera ir directamente contra los encadenados. Quizá había imaginado que él usaría a los miembros de la corte para buscar gente, o para prestar apoyo en batallas mientras Andy seguía al mando de todo. Pero por alguna razón, era evidente que Diego tenía un fuerte apego por una vampiresa a la que no podía haber conocido tanto tiempo. Apretando los puños, Andy se preparaba incluso para hacer algo que nunca pensó hacer frente al héroe. «Si consigo una nave para que vayas a la Tierra, ¿qué planeas hacer?», preguntó, controlando su frustración. «Es simple. Les diré quién soy y les pediré que dejen que Jessica decida su propio destino. Si quiere casarse, será su decisión. Si no, la apoyaré contra lo que sea necesario», respondió Diego, encogiéndose de hombros. Aún así, sus palabras dejaban claro que estaba dispuesto a luchar si hacía falta. El silencio se apoderó de la sala de reuniones mientras Andy meditaba, y en ese instante Lucía también estaba en un dilema. ¿Saben los encadenados lo que Jessica es en realidad? ¿Será por eso que la quieren tanto, más allá de la obsesión de su líder? ¿Y los demás aquí lo saben? Pensando en ello, se preguntó si debía revelarlo. Tal vez, si la corte vampírica supiera toda la verdad, cambiarían de opinión sobre entregarla tan fácilmente. «Está bien», dijo Andy al fin, sorprendiendo a los otros tenientes. Ellos sabían cuánto había trabajado Andy en la sombra para mantener la alianza con los encadenados. Andy tampoco quería esa unión, pero había intentado ver el panorama completo. «Te concederé permiso para entrar a la Tierra. Podrás ir a la base de la corte allí. Desde ahí, el personal preparará la nave y te dará la ubicación de los encadenados. Solo tengo una petición. A cambio de todo esto, deberás declarar que tus acciones no tienen nada que ver con la corte vampírica.
que todo lo que hagas será solo responsabilidad tuya. Las palabras de Andy resonaron claras. Diego sospechó que había un doble sentido. Quizá Andy le pedía que olvidara cualquier idea de liderar la corte. Después de todo, si Diego se convertía en su líder, todo lo que hiciera recaería sobre ellos. ¿Y mi otra petición? ¿Se cumplirá?, preguntó Diego. Andy asintió. Diego entendió la respuesta. Esperen. Se levantó Mitchell de repente. Llevando la mano al emblema cosido en su pecho, lo arrancó y lo dejó sobre la mesa. He decidido renunciar a la corte vampírica. Y Diego Talen, deseo seguirte. Diego sonrió. Por supuesto que lo aceptaría. Mitchell había demostrado una lealtad sincera, hasta el punto de que Diego consideraba hacerlo un seguidor dedicado para incrementar su fuerza. Pero también entendía que eso pondría a Andy en una situación complicada. Lo sorprendente fue que nadie más hizo lo mismo. Solo Mitchell renunció. Y si era uno, Andy podía permitírselo. Los demás, incluso quienes apoyaban el regreso del héroe, no se arriesgaron. Diego estaba solo, sin el respaldo de las grandes potencias. Incluso necesitaba la ayuda de Andy para llegar a la Tierra, ya que los portales ya no existían. Los tenientes también tenían familias que dependían de ellos, eran su sustento y protección. Abandonar todo para seguir a Diego era un riesgo demasiado alto. Mitchell, en cambio, siempre había sentido que su vida debía tener un propósito. Su ojo izquierdo le ardía últimamente, y aunque podía parecer supersticioso, estaba convencido de que se acercaba un gran cambio y debía elegir el bando correcto. Faltaba poco para que la nave aterrizara de nuevo en Marte, y para evitar tensiones, los que viajaban con Diego salieron de la sala y fueron a sus habitaciones, dejando a los demás para discutir lo suyo. Antes de marcharse, Pedro se acercó a Andy. «No soy el tipo más listo», dijo, «pero creo que eres aún más tonto que yo. ¿De verdad te esfuerzas tanto en mantener la relación con los encadenados que estás dispuesto a enfrentarte a Diego? ¿Crees que valen más que él?» Andy frunció el ceño ante esas palabras. «Sé que ustedes son fuertes, pero solo son dos personas. No saben nada de lo que está pasando en el mundo ahora. ¿Cuánto crees que puede hacer un solo hombre?» Pedro lo miró fijamente por unos segundos y luego se fue, negando con la cabeza. «Si hubieras estado hace 1000 años, nunca habrías dicho eso. Por eso hay estatuas de él en todas partes», sentenció mientras alcanzaba a los demás. En una pequeña nave rumbo a la Tierra, viajaban un joven rubio y su madre. Jake Garcés repasaba informes de distintos planetas. «Aquí dice que los encadenados fueron vistos en Marte», comentó Jake. «Parece que esos bastardos están tramando algo otra vez. Eso no es asunto nuestro. Acordamos no meternos con ellos por nuestro trato con Andy. Mantén el acuerdo por ahora», respondió Vicky. «Ya sabes que los tíos estarán furiosos de que no hiciéramos nada estando en Marte, aunque fuera solo pincharlos un poco». Jake sonrió al imaginarlo. Recordando, pensó también en el combate que había tenido contra cierto vampiro. No solo sus tíos se enfadarían, también su padre por no haber conseguido suficiente información sobre los recién llegados. Pero había asuntos más serios que atender. «No te preocupes por ellos. Tienen tantas razones como yo para deshacerse de los encadenados. Después de todo esto fue culpa de nuestra familia desde el principio. Cuando ya no necesitemos su ayuda, me aseguraré de corregir los errores de nuestro pasado». Capítulo 1632. El vínculo. La nave no tardó en regresar a Marte. Como Diego y su grupo continuarían su viaje hacia la Tierra, Andy les pidió que permanecieran a bordo unas horas. Necesitaba llevar de vuelta a los tenientes a la base, decidir qué hacer con Yadi y determinar quién lo sustituiría. Diego no tenía queja. Andy era su vía segura para llegar a la Tierra sin que la nave fuera destruida ni llamar atención innecesaria. Durante la espera, el grupo estaba reunido en una habitación. «Al menos ya no tenemos que usar esos disfraces», dijo Pedro frotándose la cara. Estaba cansado de mantener su habilidad de transformación. «Supongo que con este cabello largo nadie me reconoce. Y si alguien lo hace, mejor». Diego se encogió de hombros. No llevaba disfraz, y Mitchell y Lucía, que sabían quién era, no dejaban de observarlo en silencio desde sus camas. «La estatua. Es de mi antigua apariencia, por si lo dudan. Puedo ver el parecido», respondió Mitchell, poniéndose de pie y hablando con solemnidad. «Es un honor, y agradezco que me permitiera viajar con usted». Se inclinó en un reverente 90 grados. «Ya te lo dije, no hace falta tanta formalidad.
Me resulta extraño. Diego sonrió con incomodidad. En fin, quería preguntarte algo. Le recordó a Mitchell la petición que le había hecho antes, y si había visto a otros vampiros hacer lo mismo. El teniente explicó que algunos lo habían imitado por respeto al héroe Diego Talen. Así que la condición funcionó, pensó Diego al sentir los puntos celestiales obtenidos. Si Andy cumple con el ritual en toda la corte vampírica, el número aumentará mucho. Claro, no es su prioridad. Puede que ni lo haga, pero yo siempre sabré si lo cumple o no. No hay forma de que me engañe. Decidió entonces que era el momento adecuado para convertir a Mitchell en su seguidor dedicado. Le explicó los beneficios y los riesgos, cosa que asombró tanto a él como a Lucía, quienes jamás habían oído de algo así, pero recordaron que Diego no era un vampiro común. Su fuerza era lo que lo había hecho derrotar a los Dalki en el pasado. Mitchell aceptó sin dudarlo, incluso agradecido por haber sido elegido. Has ganado un seguidor dedicado, más 3 puntos celestiales. 15 de 23 puntos celestiales disponibles. Diego conservó varios puntos. Podrían ser cruciales contra otros celestiales. Además, dar más poder a sus seguidores los convertía en posibles blancos de sus enemigos. Lucia, al presenciar todo, se sintió decepcionada. Aquello no parecía exclusivo de vampiros. Y aún así, Diego no le había pedido ser su seguidora. Supongo que no me ve tan cercana, aunque tampoco conoce de mucho tiempo a ese teniente. Suspiró sin decir nada. Diego, en cambio, se movió hacia la puerta y pegó la oreja para escuchar. Mitchell, ¿cuánto crees que tarde Andy en volver? 1 par de horas. Tiene demasiados asuntos pendientes, respondió. ¿Sabes dónde guardan a los prisioneros? Mitchell asintió. Diego levantó una sombra que se transformó en su réplica. Ven conmigo, dijo a Mitchell, y mirando a Pedro agregó, ponle una máscara de barro a Minnie para que tome el lugar de Mitchell. Con las sustituciones hechas, Diego y Mitchell viajaron por el espacio sombrío hasta las celdas de la corte vampírica. No tenía ya motivos para quedarse en Marte, salvo un último lazo con los vampiros rojos. Y atravesaron celdas llenas de criminales, en su mayoría vampiros, algunos humanos. Frente a una celda con 3 vampiros dentro, aparecieron y desaparecieron de inmediato, llevándose a una de ellos. ¿Viste quién era?, preguntó uno de los que quedaron. No, pero se llevaron a Hannah, respondió el otro, alarmado. Dentro del encierro de sombras, Hannah recobró el aliento y vio la figura frente a ella. ¿Quién eres?, preguntó. Era la primera vez que veía el verdadero rostro de Diego, así que no lo reconoció. Soy el que viajaba contigo, así es como me veo en realidad, pero no vine a mostrarte mi cara. Vine porque puedo sacarte de aquí. Si la corte vampírica te retiene, tu final está asegurado. Hannah lo entendió pronto. Aquellas eran las mismas sombras que había visto antes. ¿Un final más cruel que el que le diste a mi compañero?, espetó con desdén. ¿Por qué liberarme? ¿Eres guardián de los rojos o me quieres usar? ¿Y para qué me necesitas? Porque no estoy con la corte ni con los rojos. Supe que los Dampirs planean atacar a un líder de los rojos. Si es cierto, tu situación se complicará. Diego no ocultó nada. Te ayudo porque temo que algunos de mis amigos formen parte de los rojos. No quiero que salgan heridos. La muerte que diste a Derek fue demasiado. Prefiero morir en manos de la corte que en las tuyas, replicó Hannah, aunque vaciló. Pero quiero vivir, y quiero creer que dices la verdad. Soy tu único vínculo con los rojos, ¿no? Entonces deberías mantenerme con vida y sacarme de aquí. Dime, ¿cuál es el nombre de esos amigos tuyos entre los rojos? Tal vez pueda confirmártelo. Diego sabía que no lo sabría, ni los demás prisioneros habían conocido nunca los nombres de los líderes. Pero aún así respondió, dudo que lo sepas, pero si te digo su nombre ahora, tal vez me ayudes a hallarla más rápido después. Su nombre es Louisa Monroe. Capítulo 1658. ¡A la tierra! Quizás, al pronunciar el nombre en voz alta, Diego esperaba algún tipo de reacción por parte de Hannah, pero no ocurrió nada. Si ni siquiera Ticker conocía los nombres de los líderes, era poco probable que ella lo supiera. Por un instante, Hannah notó un cambio en la expresión de Diego. Comprendió que esperaba una señal. Eso le recordó la primera vez que lo había visto. E incluso sabiendo de su fuerza, no le tuvo miedo,
Solo supo que debía ser cauta y no ponerse en su contra. En realidad, ni siquiera después de presenciar lo que aquel vampiro era capaz de hacer había cambiado de opinión. Respecto a lo de Derek, tras pensarlo más tarde, había entendido lo que probablemente sucedió. Sus reacciones en ese momento habían sido irracionales al ver a un Dhampir. «Ayudaré», dijo Hannah finalmente. «Sigo creyendo que lo que hacemos los vampiros rojos no está mal, y si alguno de tus amigos está entre nosotros, significa que también cree en eso. Aún no envié ningún reporte al campamento de los rojos, y los demás tampoco lograron hacerlo. Seré tu enlace y hasta te ayudaré si me dejas regresar. Sé que no estoy en posición de pedir nada, pero no creo que tú y yo seamos enemigos». Diego lo meditó. Hannah le había ayudado antes, y no debía juzgar a todos los rojos por un solo incidente. Además, estaba seguro de que, tras ver su poder, no intentaría nada estúpido, y aunque lo hiciera, como alertar a otros de su posición, a Diego no le preocuparía. Confiaba en su fuerza. «A cambio de tu ayuda aceptaré devolverte con los rojos, pero antes tengo muchos asuntos que atender», respondió. Extendió la mano hacia la oscuridad. «Mientras tanto puedes quedarte aquí. Tienes compañía, aunque aún no lo veas. Y te advierto, no intentes nada insensato, será mejor que escuches». Hannah frunció el ceño. Solo veía sombras infinitas, aunque había un silbido de viento que no encajaba. «¡Espera!», exclamó. «¿Qué estás haciendo? Quizá pueda ayudarte más. Así ganarías confianza en mí, y si no, puedes devolverme a esta cárcel de sombras». «Tengo una reunión con los encadenados», respondió Diego. Hannah retrocedió un paso. «¿Conoces a los encadenados? Son de los grupos más fuertes de la Tierra. Incluso los vampiros rojos hemos evitado enfrentarnos a ellos. Sus habilidades son poderosas y están un poco locos. Todos intentamos ignorarlos, y ellos hacen lo mismo. ¿Vas a verlos? ¿No pensarás atacarlos? Eso sería un suicidio». Diego pensó que, si los rojos les temían tanto, debían ser fuertes, aunque dudaba que fueran comparables a Graham o Laxmus. Para él, las verdaderas amenazas seguían siendo Erika y Laxmus. «Quiero hablar con ellos, nada más. Espero no tener que pelear», aclaró, y abandonó el espacio de sombras. Hannah quedó sola. ¿Ese vampiro va contra los encadenados? ¿Con quién? ¿Con qué grupo? ¿O piensa ir solo? ¡Maldición! Debo encontrar la forma de salvarme si intenta algo así. Decidió caminar por el vacío hasta que el silbido se intensificó. Su piel se erizó. Algo se acercaba. Preparó su aura roja, y lo que apareció la dejó sin habla. ¿Eso es un dragón? Un enorme dragón descendió frente a ella. No hubo temblor al tocar el suelo sombrío, pero la presión de su presencia le hizo aumentar su aura para protegerse. «¡Bienvenida!», tronó la voz dentro de su mente. «Parece que me han traído a otra que debo vigilar. ¿Puedo escucharte? Sí, puedo hablar contigo». Ray sonrió con sus fauces llenas de colmillos. «Estás en este espacio, y debo darte la bienvenida. La verdad, me aburro mucho aquí. Los otros dos ya me cansan, así que llegas en buen momento». Hannah pensó si estaba soñando. «¿Qué hace un dragón aquí? ¿Será su mascota?» «¿Mascota?», rugió Ray molesto. 2 rayos de aura amarilla se lanzaron hacia ella. Hannah rodó por el suelo, esquivándolos apenas. Al mirar, vio a 2 Dhampirs que acompañaban al dragón, dispuestos a atacarla, hasta que Ray alzó una garra y los detuvo. «Tranquilos, si Diego quiere que vivas, vivirás. Pero los 3 pelearán entre ustedes para volverse más fuertes. Quizá un día logren entretenerme». «¿Dijiste Diego? ¿El héroe Diego Talen?», preguntó Hannah, incrédula. El dragón volvió a sonreír. Aún le quedaba mucho por descubrir. Mientras tanto, Diego y Mitchell regresaron a la nave. Todo parecía en orden. Minnie jugaba sonriente, y Diego se entretuvo con ella en un juego de persecución. Aunque se dejaba atrapar a veces, de vez en cuando la alcanzaba para que no se confiara demasiado. Lucía observaba en silencio, postergando las preguntas que ardían en su mente. Entonces, la voz metálica del sistema resonó. «Estamos entrando en la órbita del planeta Tierra». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso
de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.